Rosalind Brookhaven subió despacio la ancha escalera de mármol, pasando la mano por la barandilla pulida. Sus tacones resonaban en los altos muros. La mansión georgiana del exclusivo barrio de Cold Springs por fin era suya. 3 plantas, 8 dormitorios, una bodega, un invernadero y una piscina. Todo lo que había soñado durante los últimos 15 años. Al detenerse ante la ventana panorámica que daba al cuidado jardín, Rosie recordó involuntariamente su primera tienda en las afueras de la ciudad. Un local minúsculo con goteras en el techo y un único probador separado por una vieja cortina. Entonces, a los 27 años, había decidido arriesgarlo todo, invirtiendo la herencia de su abuela en su sueño. El primer año trabajó sin descanso detrás del mostrador, colgando ella misma la mercancía y llevando la contabilidad. Abrió una segunda tienda 3 años más tarde, cuando se dio cuenta de que la gente estaba dispuesta a cruzar la ciudad para comprar sus piezas únicas. Rosie siempre tuvo un gusto impecable y era capaz de encontrar cosas inusuales que convertían un armario corriente en una obra de arte. A los 35 años ya tenía una cadena de 6 boutiques en los mejores centros comerciales de la ciudad, y la revista Business Today la nombró estrella emergente de la industria de la moda. SRA Brookhaven, se oyó una voz detrás de mí. He esbozado algunas opciones para el salón. Rosie se dio la vuelta. Una joven con un traje austero sostenía un portapapeles con dibujos del interior. Meredith Ashworth era una diseñadora muy conocida, y sus citas se reservaban con 6 meses de antelación. «Vamos a echar un vistazo», le indicó Rosie a la diseñadora con un gesto para que tomara asiento en el amplio alféizar. «Quiero que la casa tenga un aspecto elegante pero acogedor, sin lujos fríos». Estaba pensando en una combinación de colores cálidos para el salón. Empezó a mostrar Meredith sus diseños. Tonos terracota, dorados, azul oscuro, muchos textiles, materiales naturales. Pasaron casi 1 hora discutiendo los detalles del futuro interior. Rosie sentía que la emoción crecía en su interior. Por fin iba a crear la casa de sus sueños. Por la noche le enseñó los diseños a Ted. Su marido solo echó un vistazo a las fotos, asintiendo distraídamente. «Tiene buena pinta», dijo con indiferencia, sin apartar los ojos del teléfono. «Haz lo que te parezca». «Pero fuiste tú quien insistió en comprar una casa tan grande», le recordó Rosie. «Dijiste que necesitábamos un lugar para recepciones, para invitados». Sí, claro». Ted se levantó de la silla. «Lo siento, cariño, tengo que ir a la oficina. Una reunión importante con los inversores». «¿A las 9 de la noche?» Rosie frunció el ceño. «Ya sabes cómo es», le dio un beso en la mejilla. «No me esperes para cenar». En las últimas semanas había sido cada vez más frecuente. Reuniones tardías, viajes de negocios repentinos, irritabilidad por las cosas más insignificantes. Rosie lo había atribuido al estrés. Ted estaba pasando un mal momento en el trabajo, pero algo cambió sutilmente en su relación. Cuando se quedó sola, cogió el teléfono de su marido olvidado sobre la mesa. Un mensaje apareció en la pantalla. «Estoy deseando verte. Ese». Rosie se quedó helada, pero luego sacudió la cabeza. No se sabía quién podía ser, un cliente, un socio. Una semana después empezó la mudanza. Los operarios de la mudanza corrían entre las furgonetas, moviendo cajas y muebles. Rosie supervisaba el proceso, intentando controlar todo a la vez. Al anochecer, la mayoría de las cosas estaban desembaladas y ella y Ted abrieron champán en el nuevo salón. «Por la nueva casa», dijo Ted levantando la copa. Rosie percibió una extraña entonación en su voz, pero lo atribuyó al cansancio tras un día duro. «Por una nueva vida», dijo, sin darse cuenta de lo proféticas que serían aquellas palabras. La luz del atardecer se colaba por las ventanas panorámicas, jugando en las copas de cristal. Rosie miró a su marido, tratando de captar su mirada, pero Ted estaba de nuevo al teléfono, sonriendo distraído con algún mensaje. La reunión de negocios con los proveedores se prolongó más de lo habitual. Rosie conducía cansada por el camino de entrada a la casa cuando se fijó en 2 coches desconocidos. Un Lexus plateado y un Mercedes rojo último modelo. Estaban aparcados justo delante de la puerta principal, como si sus dueños tuvieran pensado quedarse mucho tiempo. Algo desagradable le punzó el corazón. En las 2 semanas que llevaban en su nuevo hogar, aún no habían tenido ningún invitado. Solo el diseñador y los trabajadores eran visitantes habituales. Cuando Rosie aparcó, vio la familiar figura alta de su suegra asomar por la ventana. En el amplio vestíbulo, la recibió un ruido inusual. El sonido de muebles que se movían
voces fuertes y una risa de mujer que sin duda no era la de Beatrice Brookhaven. Rosie subió las escaleras, quitándose la chaqueta, y se detuvo en la puerta del salón. Beatrice, vestida con un impecable traje Chanel, supervisaba a dos personas que intentaban mover un enorme sillón antiguo que había junto a la chimenea. Una joven rubia con un vestido ajustado estaba a su lado, comentando animadamente. Ted la observaba con una sonrisa de satisfacción. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Rosie sonó más aguda de lo que pretendía. ¡Oh, cariño! Ted se acercó a ella, intentando abrazarla. Mamá ha tenido un pequeño problema. Se ha reventado una tubería de su casa. Tuve que hacer unas reparaciones urgentes, así que le ofrecí quedarse con nosotros un tiempo. ¿Quién es esa? Rosie señaló con la cabeza a la rubia, que ahora la miraba con indisimulada curiosidad. Savannah Goldsmith trabaja conmigo, dijo Ted con indiferencia. Tuvo la amabilidad de ayudar a mi madre con la mudanza. Savannah y yo hemos sido inseparables últimamente, cuchicheó Beatriz. Es una chica tan dulce, es un regalo del cielo. Rosie observó en silencio cómo los de la mudanza traían más y más cajas, bolsas y maletas. Había una cantidad sospechosamente grande de equipaje para un alojamiento ASA. La cena se convirtió en un auténtico calvario. Marta, el ama de llaves de Rosie, sirvió salmón al horno con verduras y vino blanco. Me temo que este vino es demasiado joven, frunció Beatriz, sin apenas probar su copa. Tengo un buen Chablis del año 2000 en mi bodega. Es una pena que siga ahí. El servicio deja mucho que desear, continuó observando la mesa con ojo crítico. En una casa decente ponen cucharas de postre en la mesa. Mamá, la interrumpió Ted con suavidad. No aburramos a Rosie con esas trivialidades. Savannah estaba sentada a la derecha de Ted, inclinándose hacia él de vez en cuando, aparentemente para susurrarle algo. Su perfume, demasiado dulce y empalagoso para el estilo de negocios, llenaba todo el comedor. Después de cenar, Rosie subió al dormitorio, tratando de hacer frente a su creciente ansiedad. Ted apareció una hora más tarde. «Tenemos que hablar», empezó Rosie. «¿Cuánto va a durar esto? ¿Y por qué tu madre se ha traído a media casa?» «Por el amor de Dios, Rosie», estalló Ted. «La casa es enorme, no puedes soportarlo durante unas semanas, o te da pena el espacio de mi madre». «No se trata de espacio. ¿Por qué no discutiste esto conmigo de antemano? ¿Y qué está haciendo Savannah aquí?» «Ya te lo he dicho, está ayudando a mi madre». La voz de Ted se volvió amenazadora. «¿Qué te pasa? A lo mejor estás celosa». «No seas tonta», intentó Rosie mantener la calma. «Solo quiero entender». «No hay nada que entender», la interrumpió Ted. «Esta es mi casa tanto como la tuya, y tengo derecho a invitar a quien quiera a venir aquí». Salió dando un sonoro portazo. Rosie se quedó junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad. Las risas de Savannah y la voz de Beatriz llegaban del piso de abajo, dando órdenes a los criados. No parecía haber sitio para ella en su nuevo hogar. Aquella noche Ted no volvió al dormitorio. Rosie se quedó despierta, repasando mentalmente los acontecimientos del día. Algo le decía que esto era solo el principio. La mañana comenzó con el ruido de los muebles al ser movidos. Rosie bajó las escaleras y se paró en la puerta del salón, mientras dos trabajadores contratados por Beatrice trasladaban el sofá antiguo que ella y el diseñador habían elegido cuidadosamente para la habitación. «Mamá, ¿qué está pasando?» Rosie intentó hablar con calma. «Ay, cariño», Beatriz dejó de supervisar el proceso. «He decidido refrescar un poco las cosas. Este sofá quedará mucho mejor junto a la ventana, y tú...», gruñó. «Este es un mueble moderno», frunció el ceño. «Enviaremos ese mueble moderno al sótano, y esos cuadros abstractos no pegan con el interior clásico». Al anochecer el salón había cambiado sutilmente. Todos los elementos modernos habían desaparecido. Habían aparecido pesadas cortinas de terciopelo y macizos candelabros. Beatriz contempló triunfante el resultado de su trabajo. «Al menos ahora podemos tener gente decente aquí», dijo. Mientras tanto, Savannah se instalaba en la mejor habitación de invitados que daba al jardín. Rosie planeaba hacer de esta habitación su estudio para dibujar. Tenía una luz perfecta. «Espero que no te importe», murmuró Savannah mientras colgaba su ropa de diseño en el armario. Ted dijo que esta era la habitación más cómoda. Por supuesto que Ted lo había dicho. Últimamente decía muchas cosas en general, pero no a su mujer. Cada vez más a menudo Rosie lo encontraba en el estudio con Savannah, inclinado sobre unos papeles,
y la conversación se apagaba en cuanto ella entraba. Marta, el ama de llaves de Rosie, que había estado con ella desde la primera tienda, se mostraba recelosa. En una casa decente, la cena se sirve a las 2, no a la 1 como en una cafetería, dijo apretando los dientes. Esta plata hay que pulirla todas las semanas. No sabes ni poner la mesa. Una mañana Rosie oyó a su suegra reprendiendo a Martha en la cocina. Hablaré con mi hijo sobre tu despido. Necesitamos sirvientas más cualificadas. Señora Brookhaven, respondió Martha con calma. Trabajo para la señora Rosalind, no para usted. Beatriz se sonrojó. Pronto rectificaremos. Rosie no pudo evitar darse cuenta de cómo estaba cambiando el ambiente en la casa. Ted y Savannah intercambiaban largas miradas durante el almuerzo. Sus dedos se tocaban bien al pasar la sal. Mientras trabajaban en el estudio, unas risas ahogadas provenían de detrás de la puerta. El desenlace llegó durante la comida del domingo, a la que Beatriz había invitado a varias de sus amigas. Rosie se sentó a la cabecera de la mesa, sintiéndose como una extraña en su propia casa. Ted, cariño, le arrulló Savannah. Tienes que probar este soufflé. Lo he hecho con una receta especial. ¿Desde cuándo cocinas en mi cocina?, soltó Rosie. Se hizo un silencio incómodo. Cariño, Ted puso la mano en el hombro de su mujer. Últimamente estás un poco tensa. Quizá deberías descansar un poco. Ah, sí, dijo Beatriz, mirando significativamente a sus amigas. Sabes, mi prima Agatha pasó unas vacaciones maravillosas en una clínica especializada. Ayudan con la inestabilidad emocional. ¿A qué te refieres? Rosie se levantó lentamente de la mesa. Es que te has vuelto muy desconfiada, cariño, continuó su suegra con voz ronca. Viendo conspiraciones por todas partes, metiéndote con la pobre Savannah, que por alguna razón vive en mi casa y flirtea con mi marido. Rosie tiró la servilleta sobre la mesa. ¿Lo veis? Beatriz agitó los brazos de forma marcial. ¡Qué fantasía! Ted, querido, tienes que pensar seriamente en la salud de tu mujer, los invitados murmuraron. Savannah bajó los ojos, ocultando una sonrisa de satisfacción. Ted parecía molesto. Rosie, deja de montar una escena. Salió del comedor, sintiendo las miradas. Mientras subía las escaleras, Rosie oyó que Beatriz le decía a uno de los invitados. Mi pobre chico, siempre dije que esa mujer no era rival para él. Y ahora estas cosas extrañas. En el dormitorio Rosie se acercó a la ventana. Abajo, en el jardín, Ted hablaba en voz baja con Savannah, de pie, sospechosamente cerca de ella. La joven le puso la mano en el hombro, y él no se apartó. Esto ya no era solo una guerra territorial. Era la guerra de su vida, y Rosie empezaba a darse cuenta de que estaba perdiendo. Ordenando algunos papeles en su oficina, Rosie encontró una vieja fotografía de ella y Ted en una recaudación de fondos para un centro de cáncer infantil. 7 años atrás, era la primera vez que participaba en un evento de este tipo como patrocinadora. Sus boutiques empezaban a dar beneficios, y Rosie había decidido que era hora de compartir el éxito. Ted apareció en mitad de la velada, alto, elegante, con un smoking impecablemente confeccionado. Destacaba entre los demás invitados por su seguridad y magnetismo. Cuando se dirigió a ella, a Rosie le sorprendió lo mucho que sabía de moda y arte. «Eres increíble», le dijo entonces. «La mayoría de los empresarios solo piensan en el beneficio, pero tú creas auténticas obras de arte». Rosie dejó la fotografía a un lado. Ahora, mirando hacia atrás, veía lo que no había notado en aquel momento. Lo hábilmente que él la había estudiado antes de conocerla. Lo acertado que había dado con sus puntos débiles. Ella siempre había sufrido por el hecho de que los hombres de negocios de éxito no se tomaran la moda en serio. Su romance se desarrolló rápidamente. Ted aparecía con flores en sus boutiques, organizaba sorpresas, la llevaba a pequeñas ciudades pintorescas los fines de semana. Encantó a sus compañeros de trabajo, encantó a sus amigos. Solo Martha dijo una vez: «Hay algo en él, juguetón, señorita Rosie. Pero, ¿quién escucha al ama de llaves cuando está enamorado?». 6 meses después, le propuso matrimonio en el mismo salón donde se habían conocido. Un enorme anillo de diamantes, orquesta, champán, invitados entusiastas, como en el cine. Y entonces apareció Beatriz. Rosie recordó su primer encuentro. Una mirada fría, una sonrisa apenas perceptible. «Ted, cariño, ¿estás seguro? Quiero decir, ella es de una familia sencilla».
Y esas tiendas suyas. Mamá, los tiempos han cambiado, respondió Ted. Rosie tiene un negocio maravilloso. Esa frase sonaba muy diferente ahora. Una semana antes de la boda, Beatriz la invitó a tomar el té. Rosie aún recordaba cada palabra. Querida, he estado investigando un poco. Sabes que Ted tenía una prometida, ¿verdad? Una chica encantadora de buena familia. Murió en un accidente de coche. Ted estaba inconsolable. ¿Quizás tú eres solo una forma de que él olvide? Rosie no lo creía, y ahora buscando en periódicos viejos no pudo encontrar una sola mención de la tragedia. Lo que sí encontró fueron los 3 divorcios de Ted, cada vez de exitosas mujeres de negocios. Y cada vez, después del divorcio, él se había hecho cargo del negocio. En el presente sonó el teléfono. El banco quería saber cuándo pensaba pagar su préstamo. ¿Qué préstamo? Rosie se quedó helada. En el cajón de su escritorio estaban los documentos que había encontrado esta mañana. 3 grandes préstamos a su nombre, concedidos durante el último año. Las firmas parecían las suyas. Un recuerdo afloró. 6 meses atrás, Ted había traído unos papeles cuando ella estaba ocupada preparando el espectáculo. Cariño, fírmalo. Es para Hacienda. Confías en mí, ¿verdad? Y entonces empezaron los viajes de negocios. Llamadas extrañas, mensajes que borraba apresuradamente, reuniones nocturnas con Buddy. Ella lo achacaba al trabajo, al estrés, a lo que fuera. Antes de la boda, Beatriz volvió a intentarlo. Necesitas un acuerdo prenupcial, cariño. ¿Te das cuenta de que nuestra familia tiene que estar protegida? ¿Protegida de qué? Rosie se indignó entonces. ¿De mi dinero? De tus errores, la interrumpió Beatriz. Ted defendió a su prometida, reprendió a su madre. Y ahora Rosie estaba sentada en un despacho vacío, mirando los documentos del préstamo y montando un mosaico. Todo había sido planeado desde el principio. Un acto benéfico, el lugar perfecto para conocer a una mujer rica, explorar sus debilidades, una hermosa aventura. Beatriz haciendo el papel de suegra malvada para que Ted pudiera mostrar su devoción a su prometida, tomando poco a poco el control de las finanzas, una amante falsa y una madre opresiva que debería llevarla al colapso, y luego un divorcio debido a su DT y todos los bienes quedando bajo el control de un marido bondadoso que intentaba giving el negocio de su mujer. La risa de Savannah resonó en el piso de abajo. ¿Qué tan ciega hay que estar para no ver lo obvio? Rosie sacó el teléfono y marcó el número de su abogado. Necesito una consulta urgente. Se trata de un fraude documental. Era hora de empezar su propio juego. En primer lugar, faltaba su broche favorito. Una libélula vintage con alas de esmeralda, regalo de su abuela. Rosie recordaba exactamente haberlo dejado en su tocador, pero el broche había desaparecido. 3 días después, la joya fue en el cesto de la ropa sucia. Simplemente olvidaste dónde lo habías puesto, se encogió de hombros Ted. Últimamente estás muy despistada. Luego desaparecieron los documentos importantes de la boutique, los informes trimestrales que había preparado para el consejo de administración. Rosie puso su despacho patas arriba, pero la carpeta parecía haberse esfumado. Cariño, le habló Ted como un niño enfermo. Ya hablamos de esto ayer. Le diste la carpeta a Savannah para que la entregara a contabilidad. ¿Qué? Yo nunca. ¿No te acuerdas? Sonaba preocupado. Fue en el desayuno. Savannah, confírmalo. Por supuesto, sonrió la joven. Usted insistió, señora Brookhaven. Rosie habría jurado que no era nada de eso, pero Ted y Savannah parecían tan convencidos. Al día siguiente, oyó que la criada susurraba a la cocinera. La señora Beatriz dice que tiene lapsus de memoria. Pobre señor Ted, ¿cómo es tener una esposa así? Los rumores se extendieron como veneno por su círculo social. Beatriz hizo lo que pudo. En la recepción benéfica, Rosie se dio cuenta de que la gente apartaba la mirada y cuchicheaba a sus espaldas. Dicen que ha perdido la noción de la realidad, se oyó decir. ¿Te imaginas acusando a esta buena chica Savannah de tener una aventura con su marido? Mientras tanto, Savannah se burlaba de él. Sus manos tocaban hacia los hombros de Ted. Se inclinaba demasiado cerca de él, riéndose de cada una de sus bromas. «Está usted confundida, señora Brookhaven», dijo inocentemente cuando Rosie intentó hacer un comentario. «Quizás esté imaginando cosas. Incluso la disposición de las cosas en la casa estaba cambiando». Rosie salía de la habitación 5 minutos, volvía y encontraba los cuadros colgados de otra manera, los jarrones en sitios distintos.
Cuando preguntaba a los criados, se quedaban perplejos. «Pero si está todo como estaba, señora, nadie ha tocado nada». Una noche, Marta llamó a la puerta de su habitación. «Señorita Rosie, tengo que decirle algo. He oído una conversación. Resulta que el ama de llaves había oído hablar a Beatriz y Savannah en el invernadero. Solo unas semanas más», dijo Beatriz. «Cuando finalmente pierda la confianza, Ted le ofrecerá tratamiento. Tengo contactos en una gran clínica». «¿Y si se niega?», preguntó Savannah. «Entonces tendremos problemas, esos préstamos, su comportamiento errático. Cualquier tribunal la declararía incompetente». Rosie se quedó helada. Aquella noche sacó una nueva agenda encuadernada en piel e hizo la primera anotación. 12 de abril. Ted mintió sobre la reunión de hoy con los inversores. Vi su coche en la puerta del restaurante Le Chateau a las 3 de la tarde, aunque dijo que estaría en la oficina. Empezó a grabarlo todo. Cada conversación, cada incidente extraño, cada roce y date que Savannah tenía con Ted. Fotografió la disposición de las cosas en las habitaciones. Encendió la grabadora de voz de su teléfono cada vez que hablaba con su marido o con su suegra. Al día siguiente, su pañuelo Hermes favorito había desaparecido. Rosie sonrió e hizo una nueva anotación en su diario. Ahora tenía pruebas y estaba segura de que no se estaba volviendo loca. Por la noche, Ted estaba trabajando en el estudio con Savannah, como de costumbre. Rosie podía oír sus risas amortiguadas al otro lado de la puerta. Sacó su teléfono y encendió la grabación. El juego continuó, pero ahora ella también conocía las reglas. Después de hablar con Marta sobre la conversación que había escuchado en el invernadero, Rosie empezó a observar más de cerca a los criados. Beatriz había puesto a todo el personal en su contra con su arrogancia y sus regaños. Gerald Hopkins, el anciano jardinero que había trabajado en la finca antes de que se mudaran, se dirigió a Rosie en persona una mañana. «Señora Brookhaven, soy un hombre sencillo y no me meto en los asuntos de los demás. Pero debería saber que el señor Ted y esta joven se reúnen en el Senador por la noche. Los vi cuando revisaba el sistema de aspersores. Mi mujer se divorció de su primer marido por la misma historia. Sé cómo es». Ese mismo día, Rosie recibió una extraña llamada telefónica. Una voz masculina se presentó como Patrick Donovan, el antiguo director financiero de la empresa de Ted. «Lo dejé hace 3 meses», dijo. «Ya no podía involucrarme en sus planes. Mire, SRA. Brookhaven, su marido está llevando a cabo una estafa de activos. Está moviendo dinero a través de empresas fantasmas registradas a empresas fantasmas. Y su nombre está en las escrituras también». Se encontraron en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Donovan parecía nervioso, mirando constantemente a su alrededor. Ted es un maestro de la manipulación. Encuentra mujeres exitosas, se casa con ellas y luego se detiene. «Puedo conseguirte los documentos. Pero ten cuidado, tiene gente por todas partes». Cuando Rosie volvió a casa, encontró a su criada Lucy llorando. Beatriz la había reprendido por unas servilletas supuestamente mal planchadas. «Es insoportable», sollozó. «Exige lo imposible, nos humilla». «Calla», cerró Rosie la puerta. «Cuéntame más». Al final de la semana había formado una auténtica red de informadores. Lucy vigilaba los movimientos de Savannah por la casa. James, el cocinero, informaba de las conversaciones en la cocina. El chófer Michael informaba de a dónde iba Ted, y a menudo sus rutas no coincidían con lo que le contaba a su mujer. Pero el gran golpe fue el descubrimiento de Marta. Mientras limpiaba el despacho de Ted, se dio cuenta de que uno de los paneles se estaba despegando de la pared. Detrás había un alijo de documentos. «Hice fotos con mi teléfono», susurró el ama de llaves entregándole a Rosie un pendrive. «Hay algunos contratos, extractos bancarios». Rosie pasó toda la noche estudiando los documentos. El plan estaba claro. Ted estaba transfiriendo metódicamente sus activos a empresas bajo su control, y en un par de meses estaba planeado un gran negocio que la dejaría sin nada. ¿Soy yo o la SRA? ¿Rosie ha estado actuando de forma extraña últimamente? La voz de Beatriz llegó desde el salón. «Sin duda», dijo Savannah. «Ayer había estado hablando con el jardinero durante 1 hora. ¿De qué va a hablar una criada?», sonrió Rosie. «Que piensen que la están acorralando. Que piensen que estaba loca, perdiendo el control. De hecho, el control estaba empezando a volver a ella». Aquella tarde reunió a sus aliados secretos en la casita del jardinero. Gerald, Martha,
Lucy, James, Michael, todos odiaban a Beatrice y su arrogancia. Todos vieron lo que le estaba pasando a su ama, y todos estaban dispuestos a ayudar. Necesitamos más pruebas, dijo Rosie. Grabaciones de conversaciones, fotografías de reuniones, documentos. Cualquier cosa que puedas encontrar. Podría instalar cámaras en el mirador, sugirió Gerald. Tengo algunas que me sobraron de mi antiguo trabajo en una empresa de seguridad. Y accidentalmente descubrí la contraseña del ordenador del señor Ted, confesó Lucy avergonzada. La anotó en una pegatina. El plan empezó a tomar forma. Rosie se dio cuenta de que solo le quedaban unas semanas antes del gran golpe, pero ahora no estaba sola. Tened cuidado, advirtió a sus aliados. No deben sospechar nada. Cuando volvió a la casa, Ted estaba trabajando en el estudio. Con él, por supuesto, estaba Savannah. ¿Todo bien, cariño?, le preguntó. Pareces un poco preocupada. Todo va bien, sonrió Rosie. Estaba paseando por el jardín. Es tan tranquilo. Su sonrisa se hizo aún más amplia cuando notó que Savannah limpiaba furtivamente una brizna de hierba de la rodilla de Ted. Creían que estaban jugando con ella, pero el verdadero juego acababa de empezar. Cariño, hoy estás preciosa, le sonrió Rosie a Savannah durante el desayuno. ¿Es un vestido nuevo? La joven parpadeó confusa, sin esperar el cumplido. Beatrice entornó los ojos con suspicacia. Sí, gracias, murmuró Savannah. Durante las 2 últimas semanas, Rosie había jugado la carta de la humildad a la perfección. Ya no discutía, ya no montaba una escena, ya no hablaba dulcemente con su suegra sobre jardinería. Ted estaba visiblemente relajado, menos cauteloso. Eso era exactamente lo que ella quería. Aquella noche, cuando todos dormían, Rosie entró en el estudio de su marido. Hacía una semana que había aprendido el código de la caja fuerte. Ted siempre lo tecleaba con la misma mano, cubriéndolo con la otra. Pero si miraba desde cierto ángulo a través del espejo, el escáner portátil leía silenciosamente un documento tras otro. Contratos, extractos bancarios, datos de registro de empresas ficticias. Rosie trabajaba metódicamente, devolviendo cada papel exactamente donde correspondía. Al día siguiente, se reunió con el investigador privado en un bistró de poca monta al otro lado de la ciudad. Marcus Reynolds, ex policía, parecía el típico contable. Traje gris, gafas, aspecto anodino. Pecto. He estudiado los documentos que me ha enviado, señora Brookhaven, dijo en voz baja, sin apenas mover los labios. Su marido es un estafador muy inteligente, pero ha cometido algunos errores. Reynolds desplegó el portátil. Mire, todas las empresas fantasma están registradas a través del mismo agente. Un amigo mío de Hacienda puede indagar más. Rosie escuchó atentamente, memorizando los detalles. Al mismo tiempo, el detective puso vigilancia sobre Ted y Savannah. Las fotos de sus encuentros en restaurantes, hoteles y paseos conjuntos se guardaron en una carpeta aparte. Guárdalo todo en la nube, aconsejó Reynolds. Acceso cifrado. Un banco de la otra costa abrió una cuenta nueva a nombre de una empresa fantasma. Rosie fue transfiriendo dinero a ella en pequeñas cantidades para no levantar sospechas. Es perfectamente legal, le aseguró su abogado, Jonathan Price. Tienes derecho a proteger tus bienes. Sobre todo dadas las circunstancias, repasó las pruebas. Fraude, falsificación de documentos, obligar a la gente a firmar documentos fraudulentamente, SRA. Brookhaven, tenemos un caso muy sólido. Pero necesitamos más, objetó Rosie. Quiero estar segura. Aquella noche volvió a sentarse con Ted y Savannah en el salón, manteniendo una conversación distendida. Ted parecía satisfecho. Su plan estaba funcionando. Su mujer por fin se había... Emily. Quizá podríamos dar una pequeña recepción el próximo fin de semana, sugirió Rosie. Invitaremos a tus socios. Qué buena idea, se animó Savannah. Ayudaré a organizarla. Claro que lo harás, pensó Rosie. Y te asegurarás de invitar a la gente que Ted necesita para su estafa. E invitará a los suyos, a los que pueda mostrar las pruebas. Ya entrada la noche, encerrada en el baño, Rosie miró las nuevas fotos del detective. Ted y Savannah salen del Hotel Ritz. Él la besa en el coche. Ella entra en su oficina tarde en la noche. En la habitación de al lado, Ted hablaba por teléfono. Todo va según lo previsto. Está completamente destrozada. Rosie sonrió a su reflejo. Si supiera lo equivocado que estaba. La partida de ajedrez se acercaba al final,
y ella ya veía el camino hacia la victoria. Solo faltaba elegir el momento adecuado para dar el golpe decisivo. La cena familiar comenzó como de costumbre, con los regaños de Beatriz al servicio y las miradas condescendientes de Savannah. Pero algo había cambiado. Tal vez la copa de vino de la joven ama le había infundido valor, o tal vez simplemente estaba cansada de fingir. Ted, cariño. Savannah le tocó el brazo juguetonamente. ¿Recuerdas aquel restaurante de Venecia? Deberíamos repetirlo alguna vez. Rosie se quedó helada con el tenedor en la mano. Beatriz se secó los labios con una servilleta, ocultando una sonrisa de satisfacción. ¿Así que has estado en Venecia?, preguntó Rosie inocentemente. ¿Cuándo? El mes pasado, durante mi viaje de negocios, dijo Ted desafiante. Creo que es hora de poner fin a esta farsa. Se reclinó en la silla y puso la mano en el hombro de Savannah. Lo tienes todo pensado, ¿verdad, cariño? Beatriz dejó su vaso. Sabes, Rosalind, yo estuve en contra de tu matrimonio desde el principio. Ted se merece una mujer de su clase, alguien joven, de buena familia. Le dirigió a Savannah una mirada significativa. ¿Y por eso decidiste trasladarla a mi casa? Rosie se sorprendió de lo tranquila que sonaba su voz. ¿A tu casa? Savannah se echó a reír. Cariño, esta casa no es tuya desde hace mucho tiempo. Tampoco tus boutiques. ¿Qué quieres decir? Díselo, cariño, murmuró Savannah. Deja de jugar al gato y al ratón. Ted se adelantó. ¿Recuerdas esos documentos que firmaste el año pasado? Sobre la transferencia de los activos a la empresa de gestión. Ahora es todo mío. Pero es mi negocio. Yo lo construí desde cero. Rosie sintió que le temblaba la voz. ¿Construirlo desde cero?, intervino Beatriz. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Una tiendecita de ropa barata? Fue mi hijo quien convirtió tu patética tienda en un negocio decente. Mamá tiene razón, asintió Ted. Nunca habrías llegado tan lejos sin mis contactos y mi orientación. ¿Tu orientación? Rosie sintió que una oleada de ira crecía en su interior. ¿Te refieres a las estafas de los proveedores? ¿O a los albaranes falsos? Ted palideció. ¿De qué estás hablando? De los documentos de tu caja fuerte, cariño. ¿Crees que no sé nada de empresas fantasma? ¿De blanqueo de dinero? Savannah dio un respingo. Está delirando. Ted, te lo dije, es inestable. ¿Inestable? Rosie se rió. ¿Cómo están tus anteriores esposas, cariño? ¿Las que te dieron un ataque de nervios antes de quitarles el negocio? Ahora Savannah se puso pálida. ¿Qué esposas? Ted, ¿de qué está hablando? No la escuches, dijo él. Se lo está inventando. Beatriz se levantó apretando los puños. Ya basta. No permitiré que difames la reputación de mi hijo. ¿Tu hermoso hijo especializado en estafas matrimoniales? Rosie también se levantó. Que encuentra mujeres de éxito, se casa con ellas y luego... ¡Cállate! Ted tiró el vaso contra la pared. Los fragmentos salpicaron en todas direcciones. ¿O qué? Siseó Rosie. ¿Vas a meterme en la clínica? ¿Cómo ibas a hacer? Savannah retrocedió. ¿Qué clínica? Ted, no vamos a... Cállate tú también, le gritó a su amante. Solo eres parte del plan. ¿Parte del plan? Ahora le tocaba a Savannah tirar los platos. Prometiste casarte conmigo. Beatriz se agarró el corazón. Ted, ¿qué está pasando? Dijo muchas cosas, la interrumpió Rosie. A cada uno de nosotros. ¿Verdad, querida? Ted se volvió hacia ella lentamente, y en sus ojos vio la fría furia que siempre ocultaba. Te vas a arrepentir de esto. Te destruiré. Me lo llevaré todo. Tu casa, tu negocio, tu reputación. Inténtalo, sonrió Rosie. Tengo algo interesante para Hacienda y para tus inversores. Savannah rompió a llorar. Me has utilizado. Todo este tiempo... Cállate, explotó Beatriz. ¿Crees que no sabía quién eras? Solo soy una avariciosa. ¿Y lo eres? Le espetó Savannah, ayudando a tu hijo a engañar a las mujeres, encubriendo sus sucias acciones. Rosie observó en silencio cómo se abalanzaban la una sobre la otra. Se quitaron las máscaras, revelando los verdaderos rostros del estafador codicioso, su amante calculadora y la madre autoritaria que haría cualquier cosa por controlar a su hijo. Voy a pedir el divorcio, dijo ella con calma. Inténtalo. Ted se acercó a ella. Demostraré que estás loca. Tengo testigos, tengo registros. Yo también tengo registros, cariño, y documentos, y testigos, incluidas tus exmujeres. Se congeló. Estás fanfarroneando. ¿Lo comprobamos?
Rosie se dirigió a la salida. En el umbral se dio la vuelta. Por cierto, he bloqueado todas las cuentas de la empresa. Por si quieres retirar algo, fuera. Mientras salía, pudo oír la conmoción en el comedor. Algo se había roto. El jarrón favorito de Beatrice, creo. Savannah gritó traición. Ted le gritó. Su madre se lamentó de ingratitud. En su habitación, Rosie sacó su teléfono y marcó. «Señor Price, allá vamos. Prepare el papeleo». Por la mañana, ella iba a jugar el acto final. Una mujer rota pidiendo perdón. Dejarles pensar que habían ganado, que se relajaran antes del golpe final. Rosie se acercó a la ventana. Las luces del comedor seguían encendidas. Parecía que la pelea familiar continuaba. Sonrió a su reflejo en el cristal. La fiesta estaba a punto de terminar. La oficina del bufete Price, Goldman y Asociados estaba en un viejo edificio de ladrillo del distrito financiero. Rosie entró por la puerta trasera. Habían acordado confidencialidad. En la espaciosa sala de conferencias la esperaba su equipo. Jonathan Price, abogado jefe de divorcios. Sarah Goldman, especialista en derecho de sociedades. Michael Fisher, experto en derecho fiscal. Y el investigador privado, Marcus Reynolds. Empecemos por la parte financiera, sentenció Sarah. Hemos rastreado todas las transacciones de su marido en los últimos 3 años. El esquema de fraude es obvio. Retiró activos sistemáticamente a través de empresas fantasma. Michael Fisher mostró un complejo diagrama. Aquí están las pruebas de la evasión fiscal. Es un esquema piramidal clásico. Cada empresa sucesiva oculta los rastros de la anterior. Pero hemos encontrado un vínculo. Su secretaria accedió a testificar, añadió Reynolds. Estaba cansada de ser cómplice y temía la responsabilidad. Rosie examinó los documentos. En el último mes se había convertido en una experta en derecho de sociedades y finanzas. ¿Y las víctimas anteriores?, preguntó. 2 han accedido a declarar, asintió Price. Las historias son idénticas. Matrimonio, toma gradual del control del negocio, presión psicológica, intentos de declararlas incompetentes. ¿Y el tercero? Todavía tiene miedo, pero estamos trabajando en ello. Hemos creado una nueva estructura corporativa. Todos sus activos están ahora protegidos por un sistema de fideicomisos. Aunque intente impugnarlo, tardará años. Hacienda está interesada en nuestros registros, añadió Fisher. Empezarán una auditoría a la primera señal de problemas. Rosie sacó su portátil. Aquí están las grabaciones de las conversaciones de Ted con Beatrice y Savannah. Están discutiendo mi plan de aislamiento en la clínica. Genial. Price tomó notas. Esto confirma la conspiración. Ahora, lo importante es, ¿cuándo atacamos? Hay una reunión del consejo la semana que viene, sonrió Rosie. Ted está planeando un gran negocio, aparentemente una fusión con una empresa internacional. En realidad, es la última fase de su plan. Es el momento perfecto, asintió Sarah. Todos los actores clave estarán en su sitio. Y los testigos también, añadió Reynolds. Organizaré la presencia de las personas adecuadas. Habían elaborado el plan hasta el último detalle. Todos conocían su papel. Los documentos estaban listos, los testigos preparados, las pruebas sistematizadas. ¿Y Savannah?, preguntó Price. Será la primera en quebrarse, respondió Rosie con seguridad. Después del escándalo de anoche, ya está al límite, un pequeño empujón. Y Beatrice es demasiado orgullosa para admitir la derrota, pero su reputación en la comunidad. Rosie hizo una pausa. Digamos que algunos documentos sobre los orígenes de la fortuna de la familia Brookhaven serán de gran interés para la prensa. Los preparativos finales duraron otras 2 horas. Cuando todos se hubieron ido, Rosie se quedó a solas con Price. ¿Estás lista?, le preguntó. No va a ser fácil. Llevo mucho tiempo preparada, respondió ella. Lo más difícil era no derrumbarse antes de tiempo, sonreírles todos los días, fingir debilidad y miedo. Eres una gran actriz. Tuve buenos profesores, sonrió Rosie con amargura. Ted y su madre me enseñaron muchas cosas. Por ejemplo, que no te puedes fiar de las palabras bonitas ni de las sonrisas. Reunió los documentos. Mañana interpretaré el papel de una mujer rota por última vez. Y dentro de una semana, sus ojos brillaron. Dentro de una semana, veremos quién se rompe de verdad. Al salir de la oficina, Rosie encendió su teléfono. 3 llamadas perdidas de Ted. Un mensaje de Beatrice invitándola a tomar el té para hablar de las cosas. Una llamada histérica de Savannah. Seguían pensando que tenían el control. Deja que piensen que lo tienen.
La recepción nocturna empezó como de costumbre, con champán y charlas. Beatriz había ordenado decorar la casa a su estilo: ramos de flores pesados, candelabros antiguos, servicio primoroso. Rosie estaba de pie junto a la ventana, observando la llegada de los invitados. La flor innata de la sociedad local, los socios de Ted, viejos amigos de la familia Brookhaven. Savannah revoloteaba entre los grupos de invitados con un vestido de Valentino, copia exacta del que Rosie había lucido en el baile benéfico del año anterior. Llevaba al cuello un collar de zafiros, regalo de Ted por su 5º aniversario. «Oh, cariño», chirrió al pasar junto a Rosie, «espero que no te importe que tome prestadas tus joyas. Ted me ha dicho que últimamente no las llevas». En otro rincón del salón, Beatriz reunió a un grupo de señoras del comité benéfico. Por supuesto, todas nos hemos dado cuenta de las rarezas. Pobre Ted, se ha esforzado tanto por ayudar, pero algunos problemas requieren una intervención profesional. Las damas asintieron significativamente, lanzando miradas de simpatía a Rosie. Ted apareció, acompañado de varios hombres de negocios. Cuando se fijó en su mujer, le rodeó los hombros con el brazo. «Cariño, ¿te has acordado de tomarte las pastillas?», preguntó en voz lo bastante alta para que le oyeran los demás. «Pareces un poco agitada hoy». «¿Qué pastillas, cariño?». Rosie sonrió con serenidad. «Bueno, las que me recetó el doctor Harris». Miró significativamente a sus compañeros. «Después de tu último episodio». Uno de los hombres de negocios tarareó comprensivo. Su mujer susurró algo al oído de su vecino. Ambos miraron a Rosie y negaron con la cabeza. A las 10 en punto el ambiente se estaba caldeando. Savannah se sentó desafiante al piano, el mismo lugar donde Rosie solía tocar. Sus dedos tocaron tímidamente las teclas, extrayendo notas falsas de la sonata Claro de Luna. «¿A qué es encantadora?», dijo Beatriz en voz alta. «Tan joven, con tanto talento. Y lo más importante, está perfectamente sana mentalmente», añadió uno de los invitados. La sala se llenó de risas ahogadas. Rosie bebió un sorbo de champán lentamente, observando cada detalle, cada mirada, cada susurro. Vio cómo Ted y Savannah intercambiaban señas secretas y cómo Beatriz reunía cada vez más oyentes a su alrededor. Finalmente su suegra dio un golpecito a su copa. «Queridos amigos, tengo noticias maravillosas». Los invitados se callaron. Savannah se acercó a Ted, que le rodeó la cintura con el brazo. «Mi hijo por fin ha encontrado una compañera digna», brilló Beatriz. «En cuanto se cumplan algunas formalidades», lanzó una expresiva mirada a Rosie, «podremos celebrar el compromiso». La sala estalló en aplausos. Savannah se aferró a Ted, mostrando su collar de zafiros. Los invitados se apresuraron a felicitar a la feliz pareja. «Rosie, querida», Beatriz se acercó nadando a su cuñada. «Te das cuenta de que es lo mejor para todos, ¿verdad? Ted prometió pagar la mejor clínica». Rosie la miró en silencio, sin dejar de sonreír. Luego miró a Ted y a Savannah, que aceptaban las felicitaciones. A los invitados que la evitaban cuidadosamente, a su collar alrededor del cuello de su rival. «Por supuesto, mamá», dijo en voz baja. «Lo comprendo». Dejó la copa y se dirigió a la salida. Detrás de ella volvieron a oírse risas. Alguien hablaba en voz alta de la pobre chica que ha perdido el contacto con la realidad. En su habitación, Rosie sacó el teléfono. «¿Señor Price?» «Sí, estoy lista. Empezamos mañana». Abajo, la fiesta continuaba. La música sonaba, las copas tintineaban. Savannah se reía falsamente de los chistes de Ted. Rosie se acercó a la ventana y miró su reflejo. La sonrisa había desaparecido. Un brillo frío apareció en sus ojos. Mañana descubrirían quién había perdido realmente el contacto con la realidad. Rosie se despertó temprano. La casa estaba en silencio. La recepción de la noche anterior se había prolongado hasta pasada la medianoche, y todo el mundo seguía durmiendo. Solo Marta estaba en la cocina. «El señor Ted ha ido a una reunión importante», susurró el ama de llaves. Y la señora Beatriz había llevado a la señorita Savannah a elegir un vestido de compromiso. Rosie sonrió. «Bien, empecemos». 1 hora más tarde, 3 furgonetas se detuvieron en la puerta trasera. El equipo de la mudanza trabajó rápido y sin problemas. Reynolds había recomendado a gente de confianza. «Empezad por la habitación de Savannah», ordenó Rosie. Todas sus cosas en el primer furgón, vestidos de diseño, zapatos y bolsos en cajas.
Siguieron los cosméticos, las joyas y los objetos personales. En el cajón del tocador, Rosie encontró su collar. Lo metió con cuidado en la caja fuerte. La habitación de Beatrice se vació a continuación. Los muebles antiguos que había traído su suegra, los cuadros antiguos, la vajilla, todo fue a parar a la segunda furgoneta. «Lleva las cosas de la señorita Savannah a su piso», ordenó Rosie al conductor de la primera furgoneta, «y las cosas de la señora Beatrice a su mansión». Y sí, la mansión donde supuestamente reventaron las tuberías. Lo he comprobado, está perfectamente. A la 1 de la tarde, aparecieron los cerrajeros. Cambiaron las cerraduras de todas las puertas, incluida la trasera y el garaje. Los de seguridad vinieron a reprogramar el sistema de alarma y a instalar nuevas cámaras. «El perímetro está bajo control», informó el jefe de seguridad. «Mis hombres estarán de guardia las 24 horas del día». A las 3, Rosie abrió su portátil y envió la primera serie de documentos a Hacienda. Pruebas de fraude, contratos falsificados, planes de retirada de activos. Todo voló hasta las autoridades competentes. Lo siguiente fue una llamada al abogado. «Señor Price, envíe los papeles del divorcio. Y sí, que un mensajero entregue una copia en la oficina de Ted». A las 4, llegó la primera llamada. Beatrice chilló en el auricular. «¿Cómo te atreves a tirar mis cosas? ¿Tienes idea de cuánto valen estos muebles?» «Tus cosas no se tiran, se entregan en tu casa», respondió Rosie tranquilamente. «Por cierto, ¿cómo van las reparaciones tras la rotura de tuberías?» A las 5 en punto, una sollozante Savannah llamó. «No puedes hacer esto. Ted me quiere». «Claro que te quiere. Igual que quiso a sus 3 últimas esposas. Por cierto, puedes preguntarle por Elizabeth Carter. Tiene muchas ganas de conocerte». A las 6 en punto, un furioso Ted llegó. Los guardias le bloquearon el paso. «¡Esta es mi casa!», gritó. «Te demandaré, te destruiré». Rosie salió al balcón. «Tu abogado ya tiene los papeles del divorcio, también las copias en Hacienda. Por cierto, ¿te han llamado de la fiscalía?» Vas de farol, pero había una nota de pánico en su voz. «Comprueba tu correo electrónico, cariño. ¿Y sí, puedes explicar a tus inversores dónde fue su dinero? También tienen documentos interesantes». Ted se puso pálido. «No te atreverías». «Ya lo he hecho. Ahora sal de mi propiedad o los guardias llamarán a la policía». Al anochecer la casa estaba tranquila. Los viejos muebles habían vuelto a su sitio. Rosie estaba sentada en el salón, bebiendo vino y escuchando su sonata favorita. El teléfono no paraba de sonar. Ted, Beatrice, Savannah, sus abogados. No contestó. Todas las comunicaciones pasaban ahora por el señor Price. A las 21 o'clock llegó un mensaje del detective Reynolds. «Hacienda ha iniciado una auditoría. Los inversores exigen una auditoría. 2 consejos de administración están convocando reuniones de urgencia». Rosie sonrió. El primer acto de venganza estaba consumado. Mañana comenzaría el segundo, cuando los periódicos conocieran la historia de cómo el respetado hombre de negocios Theodore Brookhaven y su madre llevaban años realizando estafas matrimoniales. Y pasado mañana, Savannah descubre que no es el primer amor de su vida en la estafa. Pero esa es otra historia. La policía llegó a las 3 o'clock de la mañana. Ted, claramente intoxicado, intentó saltar la valla. Seguridad llamó a una patrulla. «¡Esta es mi casa!», gritó mientras los agentes lo metían educada pero firmemente en el coche patrulla. «No pueden impedirme la entrada». «Sí que pueden», replicó Rosie tranquilamente desde el balcón. «Todas las escrituras de la casa están a mi nombre. Por cierto, gracias por firmar la escritura de donación el mes pasado. ¿Te acuerdas? Solo es una optimización fiscal, cariño». A la mañana siguiente aparecieron los abogados. Ted había contratado a todo un equipo. Amenazaban con demandas, exigían indemnizaciones, agitaban demandas. «Por favor», Rosie señaló una gruesa carpeta. «Aquí están las pruebas del fraude de los últimos 5 años. ¿Les gustaría discutirlas en el tribunal?». Uno de los abogados examinó los documentos. «Señor Brookhaven, tenemos que hablar en privado. Al mediodía Savannah llamó. Tengo algo sucio sobre ti. Si no pagas, contaré a todo el mundo lo de tu fraude a proveedores». «Esos fraudes que Ted organizó utilizando documentos falsos». Rosie sonrió. «Adelante. Para que lo sepas, tu firma está en la mitad de esos documentos. ¿Quieres llevar esto a Hacienda?». El teléfono quedó en silencio. Por la tarde había llegado la artillería pesada, amigos comunes, socios comerciales, miembros de comités benéficos. Todos intentaron suazar con Rosie.
Piensa en la reputación de la familia. Estas cosas se manejan en silencio. Quizá deberíamos llegar a un acuerdo. Rosie encendió en silencio las cintas de las conversaciones. Uno a uno, los bienhechores se retiraron, murmurando disculpas. Al día siguiente comenzó el juicio. Ted parecía confiado. Estaba acostumbrado a ganar estos juicios. Su señoría, mi esposa es mentalmente inestable. Tengo un informe médico. ¿El mismo doctor Harris que escribió informes falsos para sus anteriores esposas? Especificó el abogado de Rosie. Déjeme presentar las pruebas. Al final de la audiencia, la confianza de Ted había desaparecido. Beatrice trató de llegar a él desde el otro lado, a través de la sociedad. En un acto benéfico, habló en voz alta de este advenedizo que arruinó a una hermosa familia. Por cierto, señora Brookhaven, dijo Rosie en voz alta al pasar, he encontrado unos documentos interesantes sobre los orígenes de su fortuna familiar. Resulta que su difunto marido no solo era un hombre de negocios, sino también... Beatrice se detuvo en seco. Una semana después canceló su cita anual por motivos de salud. Savannah hizo un último intento. Estoy embarazada de Ted. ¿No puedes hacernos esto? ¿De verdad? Rosie enarcó una ceja. ¿Como hizo Melissa hace 2 años? ¿Y Jane antes que ella? ¿Paga bien Ted por declaraciones como esa? Savannah voló a Europa al día siguiente, sacando una suma decente de la cuenta secreta de Ted. El juicio duró 3 meses. Cada día salían a la luz más pruebas. Fraude de activos, documentos falsificados, testimonios de antiguas víctimas. ¿Sabes qué es lo gracioso? Rosie le dijo a Ted después del juicio. Si te divorciaras de mí, te daría un buen acuerdo. Pero decidiste jugar tus propios juegos. Te destruiré, siseó. Ya lo he intentado, cariño. ¿Ha habido suerte? Esa noche, ella vio las noticias. En la pantalla, Ted estaba esposado a un coche de policía. La siguiente noticia era sobre el inicio de una investigación sobre sus maquinaciones. Beatrice estaba vendiendo a toda prisa la mansión familiar y se iba a marchar a casa de unos parientes en Europa. Rosie apagó el televisor y se acercó a la ventana. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Marta. Pon las noticias. Están entrevistando a Savannah, contándolo todo. Sonrió. Bueno, es hora de prepararse para el acto final de este drama. Sobre la mesa de la fiscal Diane Marshall había una carpeta con la etiqueta Caso número 387. La elegante mujer de mediana edad estudiaba los documentos detenidamente, tomando notas de vez en cuando. Señorita Carter, cuénteme cómo empezó todo, dijo a la mujer sentada frente a ella. Elizabeth Carter, la primera esposa de Ted Brookhaven, jugueteaba nerviosa con su pañuelo. Fue hace 7 años. Yo tenía una cadena de spas en 3 estados. Nos conocimos en un acto benéfico. La historia sonaba dolorosamente familiar. Un bonito romance, una boda rápida, una intrusión gradual en el negocio. Beatrice en el papel de suegra autoritaria. Extraños documentos que firmar para Hacienda. Un joven asistente que aparece en la casa. Cuando empecé a hacer preguntas, me declararon loca. Le tembló la voz a Elizabeth. Algún doctor Harris emitió un informe. Me desperté en la clínica, y cuando salí, todo estaba firmado a nombre de Ted. La siguiente fue Jane Foster, dueña de una constructora. El mismo patrón, los mismos actores, el mismo final. Beatrice siempre jugó un papel clave, dijo Jane. Llevaba deliberadamente a sus nueras al colapso y luego hacía de suegra cariñosa que solo quiere ayudar a la pobre. Melissa Reed, tercera esposa, perdió una cadena de restaurantes. Savannah trabajó el mismo esquema conmigo, solo que entonces su nombre era Crystal. Coqueteaba a propósito con Ted delante de mí y luego lo negaba todo, haciéndome parecer paranoica. Savannah entró en la oficina, visiblemente cada vez más delgada. Estoy lista para testificar. Ted prometió casarse conmigo, hacerme socia, pero yo solo era una herramienta. Ella describió un elaborado plan. Beatrice elegía objetivos, mujeres exitosas con sus propios negocios. Ted las estudiaría, reconocería sus debilidades. Yo aparecería más tarde cuando necesitara crear presión emocional. El fiscal me mostró los documentos. Estos son los hallazgos del Dr. Harris. Es todo la misma plantilla, la misma redacción. Se llevaba un porcentaje de cada trato. Rosie escuchó en silencio. El cuadro se estaba armando por completo.
Una trama de años, docenas de vidas arruinadas, millones de dólares robados. Beatrice fue detenida en el aeropuerto cuando intentaba salir del país. Mantuvo la cabeza fría hasta que el fiscal expuso los documentos sobre los orígenes de la fortuna de Brookhaven. De acuerdo, se lo contaré todo, espetó. Todo empezó cuando mi marido aún vivía. Nos arruinamos en los años 80, pero necesitábamos mantener nuestro estatus en la comunidad. Ted continuó con la tradición familiar. Aquella tarde, Rosie estaba sentada en su despacho, mirando viejas fotografías de su boda. Ahora veía cosas que no había notado antes: el brillo calculador en los ojos de Ted, la sonrisa triunfal de Beatrice, la falsa alegría de los invitados. Sacó su diario y empezó a escribir. Hoy he descubierto la verdad sobre mi matrimonio. Nunca fue real, solo una obra más de una larga serie de obras. Yo era un objetivo, una presa, otro trofeo en la colección de un estafador. El teléfono sonó. Marta dijo que Ted estaba tratando de hacer un trato con la investigación. Que lo intente, dijo Rosie con calma. Tenemos pruebas suficientes. Sobre la mesa estaba el periódico de la mañana con el titular: El estafador matrimonial del siglo, la historia de Theodore Brookhaven. Fotografías de sus víctimas, esquemas de fraude, declaraciones de testigos. Rosie cerró el diario. Era hora de empezar un nuevo capítulo, ahora su propia historia real. La sala del tribunal estaba inusualmente silenciosa. El juez Michael Thompson, conocido por su inflexible determinación en los casos de fraude, estaba revisando los últimos documentos. Se abre la sesión. Llegó la orden. Ted, con su traje antes inmaculado pero ahora arrugado, se colocó entre los dos policías. No quedaba ni rastro de su confianza en sí mismo. El tribunal, tras considerar todas las pruebas presentadas, declara a Theodore James Brookhaven culpable de fraude a gran escala, falsificación de documentos, fraude financiero. La lista de cargos duró casi 5 minutos. Rosie estaba sentada en primera fila, observando tranquilamente cómo se desmoronaba el imperio de mentiras de su exmarido. Tras la reunión, fue interceptada por la agente del IRS, Catherine Duran. Estamos iniciando una investigación a gran escala. Todos los activos han sido congelados, las cuentas embargadas. Parece que sus fraudes se remontan a décadas atrás. Los medios de comunicación social han informado de que Beatrice Brookhaven ha dimitido como presidenta de la organización benéfica. Su retrato fue retirado de la pared del Club de Mujeres, donde había presidido durante 20 años. Los viejos amigos se dieron la espalda. Las invitaciones a recepciones cesaron. Savannah fue más lista que la mayoría. Desapareció una semana antes del veredicto, tras haber conseguido retirar casi $2 millones de las cuentas de Ted. La última foto en su Instagram fue tomada en una playa tropical. El proceso de divorcio fue rápido. Ted no tenía fuerzas ni capacidad para resistirse. Todos los bienes que se le habían asignado fraudulentamente fueron devueltos a sus legítimos propietarios. Es curioso, le dijo Rosie a su abogado. Intentó por todos los medios quitarme mi negocio y acabó perdiéndolo todo él. La prensa se llenó de titulares. 15 años de cárcel para un estafador matrimonial. Se derrumba el imperio Brookhaven. Las víctimas del estafador obtienen justicia. Rosie fue entrevistada por las principales publicaciones de negocios, contando su historia, no como víctima, sino como alguien que consiguió plantar cara a los estafadores y proteger su negocio. Lo principal que aprendí, dijo a un periodista de Forbes, es que no puedes dejar que una imagen bonita nuble tu sentido común. Y siempre hay que estar preparado para proteger lo que uno aprecia. Sus boutiques no solo no se vieron afectadas por el escándalo, sino que ganaron nuevos clientes. La historia de una mujer fuerte que venció a los defraudadores atrajo la simpatía del público. Por la tarde, sentada en su despacho, Rosie revisaba documentos sobre un nuevo proyecto benéfico, un fondo para ayudar a las víctimas de abusos financieros. Elizabeth, Jane y Melissa ya habían aceptado formar parte de la junta directiva. Sonó el teléfono. Marta estaba llamando. «Ponga las noticias, señorita Rosie. Beatrice va a testificar contra su hijo». El rostro de la ex suegra apareció en la pantalla, envejecido, sin la arrogancia habitual. «Me declaro culpable. Ted y yo hemos estado engañando a la gente durante años». Rosie apagó el televisor y se asomó a la ventana. Abajo, Gerald, el jardinero, estaba podando las rosas, las mismas que Beatrice había intentado arrancar, llamándolas Web. El teléfono vibró en su bolsillo.
Un mensaje del detective Reynolds. Encontrado el Dr. Harris, dispuesto a cooperar con la investigación a cambio de un trato. Rosie sonrió. El círculo se había cerrado. Se había hecho justicia. Ahora era realmente posible empezar una nueva vida. Lo primero que Rosie decidió hacer fue cambiar por completo la casa. Se renovaron todas las habitaciones donde vivían Beatriz y Savannah. Las pesadas cortinas, que tanto gustaban a su suegra, se sustituyeron por cortinas ligeras. Los muebles antiguos se llevaron a subasta, y lo recaudado se destinó a una organización benéfica para ayudar a las víctimas de estafas. «Señorita Rosie, ¿dónde pongo estas rosas?» Gerald trajo una enorme cesta de flores. «En el salón», sonrió. «Que esta casa se llene de vida y color». El antiguo despacho de Ted se había convertido en un estudio de arte. Rosie siempre había querido pintar, pero su marido pensaba que era una pérdida de tiempo. Ahora, el caballete junto a la ventana, las pinturas y los bocetos inacabados creaban un ambiente muy especial. Por las tardes, a menudo se sentaba en el jardín a recordar los acontecimientos del año anterior. Cada día traía nuevas lecciones. Se dio cuenta de que durante demasiado tiempo había dejado que otros definieran su vida, le pusieran límites, le dijeran lo que estaba bien y lo que estaba mal. «Sabes», le dijo una vez a Marta, «estoy agradecida por esta experiencia. Me enseñó a apreciar lo real y a distinguir entre falsedad y sinceridad». Poco a poco se fueron restableciendo viejas amistades. Muchos se habían alejado de ella durante el escándalo, creyendo las habladurías de Beatriz. Ahora volvían, algunos con disculpas, otros sin nada. «No guardo rencor», dijo Rosie, «pero me he vuelto más exigente con mis amistades». El negocio estaba en auge. Tras la historia de Ted, muchas mujeres habían llegado a confiar en su marca. Rosie lanzó una nueva línea de ropa, elegante pero cómoda, para mujeres seguras de sí mismas. «No nos limitamos a vender cosas», explicó en una reunión de personal. «Ayudamos a las mujeres a sentirse fuertes y bellas». Un día, un hombre entró en su boutique, alto, con ojos amables y canas claras en las sienes. Michael Andrews, profesor de arquitectura, buscaba un regalo para su hermana. «No sé nada de moda», confesó avergonzado. Hablaron durante 2 horas. Él habló de edificios antiguos, ella de tejidos y diseño. Una semana después la invitó a una exposición de arte contemporáneo. «No te pareces a ningún otro hombre que haya conocido», dijo Rosie después de su tercera cita. «Espero que sea un cumplido», sonrió él. Su relación se desarrolló lentamente, sin prisas. Michael no intentaba controlar su vida ni interferir en sus negocios. Simplemente estaba ahí, fiable, sincero, real. La reconciliación con el pasado llegó de forma inesperada. Rosie vio por casualidad en las noticias una noticia sobre Ted. Demacrado, con uniforme de presidiario, testificó contra sus cómplices. «Sabes», le dijo a Michael, «ya no siento ira ni resentimiento, solo compasión por un hombre que construyó una vida a base de mentiras». Un año después de todos los acontecimientos, Rosie organizó una gran recepción en su casa. Pero ahora todo era diferente. Sonrisas sinceras, amigos de verdad, un ambiente cálido. Elizabeth, Jane y Melissa, las exmujeres de Ted, se habían convertido en sus mejores amigas. Su fundación benéfica ya había ayudado a decenas de mujeres a salir de relaciones tóxicas. Por una nueva vida, Rosie levantó la copa. Michael le apretó suavemente la mano. Las rosas que Beatriz quería destruir florecieron en el jardín. Hubo risas en la casa. Sobre la mesa había bocetos de una nueva colección y planes para ampliar el negocio. Epílogo, 1 año después. Rosie estaba de pie junto a la ventana de su despacho, mirando cómo se ponía el sol. Sobre la mesa estaba el último número de Forbes con su foto en portada. Mujer del año. Una historia de éxito y renacimiento. Abajo, Michael jugaba con su nuevo cachorro, un Golden Retriever llamado Charlie. En el dedo de Rosie brillaba un anillo de compromiso sencillo pero elegante. Nada de diamantes ostentosos, solo sinceridad de sentimientos. Sonó el teléfono. Marta estaba llamando. «Pon las noticias. Beatrice Brookhaven ha admitido todos los cargos». Pero Rosie se limitó a sonreír y negar con la cabeza. Ya no le importaba. Hacía tiempo que su vida había seguido un camino diferente. Brillante, honesto, real. Abrió su diario y escribió: «A veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. Estoy agradecida por esta experiencia. Me ha hecho más fuerte.
Pero lo más importante es que me ha enseñado el valor de la verdadera felicidad. Michael la saludó desde el jardín. Charlie ladraba feliz. Y en un jarrón sobre la mesa florecían rosas frescas, símbolo de la nueva vida que empezaba. Para Rosie, esta experiencia fue un camino hacia la verdadera libertad. Se dio cuenta de que la fuerza de una mujer no reside en su estatus ni en el matrimonio, sino en su capacidad para ser fiel a sí misma. Cada pérdida resultó ser una ganancia. Habiendo perdido un falso amor, ganó uno verdadero. Habiendo perdido ilusiones, encontró la verdad. Ted, entre rejas, se enfrentó por primera vez al vacío de su propia vida. Todas sus iras se convirtieron en cenizas, y el arte de la manipulación se vio impotente ante la justicia. En el silencio de la celda, se dio cuenta de que, al destruir la vida de los demás, había destruido la suya. Beatriz había perdido todo lo que apreciaba: su estatus, su reputación, el respeto de la sociedad. Su arrogancia se convirtió en soledad, y su deseo de controlar a su hijo provocó su caída. En el exilio, por fin se dio cuenta de la inutilidad de la ambición social y del precio de los verdaderos valores. Savannah, fugitiva con el dinero robado, consiguió lo que buscaba: riqueza, pero el precio era alto: huida perpetua, imposibilidad de regresar y miedo a ser descubierta. Su astuto plan se convirtió en una jaula de oro. Marta y el resto de los sirvientes demostraron que la lealtad y la honestidad son más fuertes que el dinero y el estatus. Su sencilla sabiduría y humanidad demostraron ser más fiables que las conexiones sociales y la riqueza ostentosa. Y la casa que se había convertido en un campo de batalla cobró una nueva vida de sinceridad y calidez en lugar de falsedad e intriga. Cada habitación, cada rincón del jardín parecían haberse limpiado del oscuro pasado, floreciendo hacia el futuro. Esta historia demostró que a toda traición le puede seguir un renacimiento, a toda pérdida una ganancia, y a toda mentira le sigue la verdad. Solo hay que encontrar la fuerza para afrontarlo con el corazón abierto.